¿Qué tenemos que ver aquí en esta serie? ¿Qué particularidad tienen? Son causantes de diarrea disentérica. ¿Qué cosa es la diarrea disentérica? ¿O qué caracteriza la diarrea disentérica? Deposiciones con moco y sangre y fiebre, ¿no? Eso es lo que suele tener una diarrea disentérica. Entonces, salmonela. Salmonela, ¿dónde la vamos a encontrar o dónde va a vivir? Bueno, primero que nada es una bacteria gram negativa, es un bacilo gram negativo, igual a los que hemos visto antes, a los enterococos que hemos visto, a las enterobacterias que hemos visto, es un bacilo gram negativo. Sí, este bacilo gram negativo tiene una característica, produce SH2 ligeramente, o sea, en cantidad, digamos, moderada. Entonces, si produce SH2, ¿qué voy a ver en los tubos? ¿Qué color? Negro. Color negro en los tubos, exactamente. Fermenta citrato, ¿qué color es el citrato? Azul, ¿verdad? Cuando no fermenta o negativo es verde, cuando lo fermenta es positivo. Ornidina decarboxilasa negativa. Esto no lo vamos a ver, esto es con el mío, pero no hacemos el sim en lugar de esto. ¿A quién afecta? A humanos y animales. ¿Qué pasa o en dónde lo encontramos o cómo nos contagiamos? Transmisión fecal oral, productos de aves de corral predominantemente, ¿no? Las gallinas a través de las heces liberan a la bacteria cuando están contagiadas y la salmonela, sí. Y lo que ocurre es que, por ejemplo, los huevos cuando no están parcialmente rotos, no hay integridad de los huevos, la bacteria ingresa y cuando se cocina, se prepara alimentos con estos huevos, sobre todo alimentos no cocidos, la bacteria se infecta. Por ejemplo, la mayonesa, ¿no? Con mucha facilidad la mayonesa. La misma carne del pollo también puede ser contaminante. También puede haber contaminación con reptiles y anfibios, más que por comerlos, por estar en contacto con ellos. Por ejemplo, se van a nadar al Miura con las tortugas y luego están con diarrea. Salmonela. La salmonela, ¿qué salmonelas tenemos? Eso es la bisutería. Tifi y paratifi, exactamente. Tifi, bueno, el que nos va a dar la fiebre tifoidea. ¿Por qué se caracteriza la fiebre tifoidea? Sobre todo por fiebre, ¿no? Puede haber diarrea también, pero a veces su signo más importante o más llamativo es la fiebre. Y es una fiebre de larga duración, que puede estar 2-3 semanas el paciente con fiebre. Normalmente la gran mayoría de síntomas aparecen en la segunda semana. En la primera es como que todo muy tranquilito, o a veces pasa desapercibido, son muy leves, y en la segunda tenemos mayor cantidad de sintomatología. Si observan aquí, vemos la sensibilidad del método de diagnóstico. ¿Cuál es el más sensible o el más, en este caso, el mejor entre comillas? El mielocultivo. ¿En qué consiste el mielocultivo? ¿Qué? En hacer una punción de médula ósea para obtener la muestra y con esa muestra cultivar. ¿Valdría la pena por una diarrea o por un poco de fiebre hacerle un mielocultivo a un paciente? O sea, puncharle la médula ósea a un paciente, ¿qué implica? Atravesar piel, atravesar tejido subcutáneo, músculo, hueso, y con eso sacar médula. ¿Es doloroso? Claro que sí, es bien doloroso. Hay riesgo de infección, hay riesgo de sangrado, formación de hematomas con mucha facilidad. Entonces, no es el método más conveniente. Es el más sensible, pero no es el método más conveniente. El hemocultivo suele ser tener mayor sensibilidad en la primera semana. ¿Esto qué significa? Que es más efectivo cuando no tengo síntomas. Entonces, si el paciente no tiene síntomas, va a acudir para un hemocultivo, va a ir a consulta si no está con molestias. No, pues entonces, en las segundas semanas donde la mayoría de pacientes aparecen, entonces aquí baja drásticamente su sensibilidad. El coprocultivo es el que está más activo en las segundas semanas, el 60%. Entonces sería, digamos, el medio más útil para el diagnóstico, ¿no? En el caso de cultivos. Seguido del urocultivo, bueno, que no están tan. Además de ello, cuando nosotros vemos cuando hacemos un hemograma, porque normalmente el paciente viene con fiebre, entonces le pedimos un hemograma. Si yo tengo un paciente con fiebre, ¿qué es lo primero que voy a pensar? Infeccioso. Un proceso infeccioso. Si es que hay un proceso infeccioso, ¿cómo deberían estar mis leucocitos? Elevados, ¿verdad? Entonces, normalmente en la segunda semana, que es cuando los síntomas aparecen con mayor intensidad, el paciente tiene leucopenia. Es una particularidad rara. Y en la tercera hay leucocitosis. No, recién se elevaría para la tercera. Pero sí tendríamos linfocitosis.
Esto es un poquito raro, porque normalmente, ¿dónde tengo linfocitosis? ¿En qué tipo de infecciones? En bacterianas tengo más leucocitosis por predominio de polimorfo nucleares, segmentado, bastonado. En enfermedades virales suelo tener más linfocitosis, ¿no? En procesos crónicos, pero entonces son un par de cosas raras. Y las aglutinaciones, que vamos a conversar en un ratito, van a tener mayor sensibilidad también en la segunda semana. Ahorita vamos a ver las aglutinaciones. La aglutinación se conoce también como la reacción de Vidal. Esta reacción nos va a buscar dos antígenos, los anticuerpos frente a dos antígenos, el antígeno O y el antígeno H. El antígeno O es el antígeno somático que está en la propia bacteria y es el lipopolisacárido, corresponde al lipopolisacárido. El lipopolisacárido es un antígeno muy inespecífico, se encuentra en gram negativos en general. Entonces, muchas bacterias bacilos gram negativos pueden tener el mismo lipopolisacárido, es muy inespecífico. En cambio, el H es exclusivo del flagelo de esta bacteria, ¿no? De la salmonella. Este es el específico. ¿Por qué tengo que hacer los dos? ¿Por qué no haría solo el H? ¿Para qué me serviría el O? Si el O es inespecífico. No. Vamos a ver. El O desaparece rápidamente. El H dura más tiempo. Entonces, el O solo va a estar cuando la infección esté activa. En cambio, el H puede aparecer incluso después de que ya pasó la infección. Para que yo diga que mi bacteria, que mi paciente tiene salmonelosis, o sea, tiene salmonela, debe tener el O y el H presente. ¿Por qué? Porque el O me dice que la bacteria está en este momento allí. Pero si está solo el O y no está el H, es otro gram negativo con lipopolisacárido. Si está solo el H, ¿qué significa? Que la bacteria estuvo y ya pasó la infección, no es salmonela. Entonces no lo puedo dar como positivo para la infección en este momento. Debe tener el O y el H, debe tener de los dos. ¿Sí? Entonces, aquí justamente la reacción de Vidal vamos a hacer las diluciones. Ahorita vamos a volver a esto, pero ¿qué debemos tener? Debemos tener positivo el antígeno O y negativo el antígeno H, no hay infección. Negativo el O y positivo el H, no hay infección. ¿Por qué? Porque uno me dice que la infección es ahora, el otro me dice que sí es salmonela. El O me dice que está presente en este momento la bacteria y el H me dice que la bacteria sí es salmonela. ¿Sí? Entonces, si tengo los dos, sé que es salmonela y que está en este momento, puedo decir infección. Y nos dice que tiene que estar a un título mayor a 1 en 80. ¿A qué se refiere este título mayor a 1 en 80? Yo voy a hacer mi dilución, voy a coger una gotita de suero del paciente y lo voy a diluir en voy a agregarle 19 gotas de suero fisiológico. Entonces está diluido en 20, no sé, agarro una gotita de suero y agarro 19 gotas, ¿no? Una gota de suero del paciente y agarro 19 gotas, serían en total 20, 1 en 20 es el paciente, ¿ya? Allí le agrego el reactivo y veo si aglutina, o sea, si se forman grumitos, reacción antígeno-anticuerpo. Si la reacción antígeno-anticuerpo sería positivo o negativo. O sea, yo agarro acá, en esta dilución, está diluido, tengo una gota de paciente, 19 gotas de suero fisiológico y le agrego el reactivo aquí y me aglutina, me forma este cumulito. ¿Sería positivo o negativo? Si me da positivo en 1 en 20, yo entonces lo diluyo más en 1 en 40. Es decir, tengo una gota de paciente y tengo 39 gotas de suero. Le agrego allí el reactivo y me vuelve a aglutinar. Positivo. Mientras me dé positivo, lo sigo diluyendo. 1 en 80 me da positivo. 1 en 160 me da positivo. 1 en 320. Normalmente aquí me detengo, ¿ya? Para que ya sé que es positivo. ¿Cuál es el tema aquí? ¿Dónde tengo más antígenos? ¿Dónde el paciente tiene mayor cantidad? ¿En 1 en 160? ¿En 1 en 40? Está menos diluido, pero vamos aquí. Aquí viene la parte digamos, rara. Ni tanto. ¿Qué es lo que ocurrió? Yo tengo una gotita de paciente diluida en 20 y me ha dado positivo, ¿verdad? Entonces lo vuelvo a diluir, entonces lo estoy diluyendo más. Tengo una gota de paciente en 40 y me sigue dando positivo. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa?
que tengo mucho antígeno y por más de que lo siga diluyendo, sigue positivizando. Lo diluyo en 1 en 80 y me sigue dando positivo. Es la misma cantidad de paciente, pero lo he diluido más y sigue dando positivo. ¿Qué significa? Que tenía mucha cantidad de anticuerpos. En cambio, tengo 1 en 20 positivo, 1 en 40 positivo. Lo diluyo a 1 en 80 y ya no me da positivo. Había poquito anticuerpo. Por eso ya cuando lo he diluido más, ya desapareció la reacción. Si bien es cierto, sí, aquí está menos diluido y aquí está más diluido. Acá hay menos suero de paciente, acá hay más suero de paciente, acá hay menos suero de paciente. Pero si yo lo estoy diluye y sigue positivizando, ¿qué significa? Que hay más anticuerpos en esa gotita de paciente. Por eso es que la positividad se da de 1 en 80 para acá. Recién aquí considero título positivo para el paciente. ¿Ya? Porque aquí está, si bien es cierto, aquí está más concentrado, aquí hay más, pero por más de que lo estoy diluye, sigue apareciendo paciente, ¿no? Sigue apareciendo anticuerpos en el paciente. Entonces, ¿quién va a tener más infección? ¿Quién va a tener infección? ¿Quién tiene más anticuerpos o quién tiene poquitos? ¿Quién tiene posibilidad de infección? El que tiene más anticuerpos, porque está luchando contra la bacteria. ¿Vamos bien allí? ¿Se entiende por qué el 1 en 80 es positivo y 1 en 40 no? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Ya. Imagina que yo tengo en esta gotita de mi paciente, tengo 1, 2, 3, 4 anticuerpos. Lo he diluido en 20 gotitas de agua. He encontrado 4 anticuerpos. Ahora, aquí en 1 en 20. Lo diluyo en 1 en 40. Es decir, le pongo más agua. Entonces, al diluirlo, ¿qué va a pasar? Van a quedar 2 anticuerpos, ¿verdad? Lo diluyo en 1 en 80. Le agrego más agua. ¿Cuántos anticuerpos deberían quedar? 1, ¿verdad? Lo diluyo 1 en 160. Ya, medio o nada de anticuerpo. En cambio, si en mi paciente tengo, en mi gota de paciente, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 anticuerpos. Lo diluyo a 1 en 40. ¿Cuántos quedarían? 4. Lo diluyo en 1 en 80. ¿Cuántos quedarían? 2. Lo diluyo en 1 en 160. ¿Cuántos quedarían? 1. Entonces, ¿dónde tengo más anticuerpos? En este paciente, ¿verdad? Por eso, mientras más diluido está, voy a seguir encontrando reacción positiva. En cambio aquí, ya lo diluí, como tenía poquitos, o por ejemplo en este caso, tengo 2 anticuerpos. Lo diluyo en 1 en 40, tengo un anticuerpo. Lo diluyo en 1 en 160, ya no está el anticuerpo. En 1 en 80 ya no está. Entonces, lo que me dice es que mientras más, si mi paciente tiene mucho anticuerpo y yo lo sigo diluyendo, voy a seguir encontrando positividad. Cuando ya desapareció es que tenía poquitos anticuerpos al principio. Y eso es lo que significa. ¿Sí? Entonces, eso con la reacción de Villa. Era positivo, ¿verdad? ¿Cómo? Era positivo. Claro. Entonces, 1 en 1 en 80 para arriba lo consideramos positivo, como nos dice acá, ¿no? 1 en 80 para arriba, 1 en 160, 1 en 320 lo considero positivo. ¿Qué ocurre? O sea, ¿nosotros hemos estado expuestos a salmonela alguna vez? Sí, sí hemos estado expuestos a salmonela. Porque vivimos en un país con un sistema sanitario deficiente, con un país en vías de desarrollo. Entonces, hemos estado expuestos, si ustedes se hacen la prueba, les va a salir 1 en 20, 1 en 40 probablemente. ¿Es para preocuparse? No, porque tenemos poquito anticuerpo porque hemos estado en contacto. En cambio, si la bacteria hubiera estado en nosotros, tendríamos mucho anticuerpo. ¿Sí? Esa es la diferencia. Pero, por ejemplo, ustedes están en la clínica y llega un paciente que viene de Canadá, nunca ha estado en Perú antes y le sale 1 en 40. ¿Qué? Sí, le daríamos positivo en ese caso. Es un país que, o sea, claro, él no tenía anticuerpos, entonces se está desarrollando ahora que ha conocido la bacteria. Nosotros que conocemos a la bacteria tenemos 1 en 20, 1 en 40 tranquilamente.
¿Ya? Entonces, allí es cuando tienen un paciente que viene de un país con condiciones sanitarias adecuadas, donde la salmonela no es un problema endémico, entonces no debería conocer a la bacteria. Y si tiene anticuerpos, como de que sean poquitos, es porque recién los está fabricando. ¿Ya? En ese caso sí le pueden dar positivo, pero de forma normal, en nuestro medio, uno en 80 para arriba. La salmonela, recuerdan que produce SH2, ¿verdad? Entonces los tubos deben ser negros. Algunas se pasan inmóviles, pero la mayoría que vamos a ver, lo que vamos a hacer es móvil. Pero noten que cuando la bacteria es inmóvil, les dije que sembrábamos en una rayita, ¿verdad? Y lo vimos en una bacteria, no hemos visto pero ven, aquí solamente está negro donde está la rayita. Entonces esto sería inmóvil, porque solo ha crecido bacterias donde yo sembré, no han crecido en otro lado. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Citrato, positivo. Urea, negativo. Lía, K sobre K, negativo, positivo. Sim, descarboxilación. Sim, positivo al SH2. Indol, negativo. Motilidad, positivo. Negativo es solamente una raya. Está por todo lado. Ustedes que entendido, positivo. TCI, R sobre A. ¿Cuál es R sobre A? TCI, K sobre A, exactamente. R sobre A solo es el día. Positivo para SH2 y parece que positivo para gas, ¿no? Eso es lo que vamos a ver ahora. Ahora con Shigella. Shigella es otra bacteria que también causa diarreas, también causa disentería. En este caso, Shigella es una bacteria bioquímicamente inerte. ¿Qué significa bioquímicamente inerte? Es citrato negativo, no tiene urea, a veces suele ser inmóvil, no causa mayor reacción en las pruebas bioquímicas, es bioquímicamente inerte. ¿Ya? No produce gas, salvo Shigella flexneri, que es la única que nos produce gas. Transmisión fecal-oral, es decir, no se lavaron bien las manos después de ir al baño, o quienes preparan la comida no se lavó las manos bien después de ir al baño, y contaminó sus alimentos. Es muy contagiosa, requiere solo 10 bacterias para causar enfermedad. Y han visto que 10 bacterias son nada, pues, ¿no? O sea, cuando han hecho un extendido como una gota chiquitita salen cientos de bacterias. O sea, 10 bacterias es nada. Se requiere muy poca cantidad de bacterias para poder causar enfermedad. ¿Y cómo lo ven? Es inerte. Citrato negativo. Urea, urea está acá. Urea negativo. Sim negativo para S. Indol negativo. Es negativa la motilidad. Ahora la vamos a ver bien en el tubito y van a ver que es negativa la motilidad. Lía, K sobre A, negativo, negativo. Recuerdan que K sobre K es descarboxilación, R sobre A, desaminación, K sobre A, negativo, no había actividad adhesiva. Entonces así debería ser. TCI, K sobre A, negativo, negativo. Es una bacteria bioquímicamente inerte, no hace nada. Tenemos 4 grupos de bacterias, tenemos disentería, grupo A, grupo B, grupo C, grupo D, Disenteriae, Flexneri, Boidi y Sonei. No, a veces distinguirlas bioquímicamente es muy difícil porque muchas de ellas son diversas, o sea, a veces es positivo, a veces es negativo. La mejor forma, por eso hacemos pruebas bioquímicas para diferenciarlas, nos pueden confundir con mucha facilidad. Entonces, la mejor forma de diferenciarlas es con unas pruebitas que vamos a hacer ahorita. Les voy a explicar cómo se hace. Y entonces, ¿cómo las sembramos? En un coprocultivo. ¿Recuerdan que para poder sembrar salmonela, cuál era el más sensible? El mielocultivo. Que no lo vamos a hacer, pero el mielocultivo es el más sensible porque cubre sus pacientes. Entonces, lo más frecuente es que hacemos un coprocultivo y con eso aislamos y hacemos nuestras pruebas bioquímicas. ¿En qué agar vamos a sembrar? Si es McConkey es una muy buena opción porque crecen gram negativos, bacilos gram negativos.
¿Y qué cosa era la Shigella y Salmonella? Bacilos gram negativos. Entonces, también vamos a ver otros agares. El agar SS, que se llama agar Salmonella Shigella. Entonces, ¿para quién es? Para Salmonella y Shigella. Estos tres que ven allí, Salmonella, Shigella, XLD y Hectoen, me permiten diferenciar entre Salmonella y Shigella. ¿Por qué? Porque permiten la producción de SH2. Entonces las colonias se ponen negras, exactamente. Se ponen de color negro. ¿Y quién sería? Si son negras, ¿quién sería? Salmonella. Si no están negras, ¿quién sería? Entonces, las siembro, hago la diferenciación bioquímica y hacia quién es y puedo hacer el antibiograma. Ahorita vamos a ver esto cuando lo veamos y ya. Normalmente podemos incubar previamente en un caldo de selenito para poder sembrar de aquí, o sea, para que se enriquezca y crezca más rápido. Y lo que vemos aquí es que aquí no se inocula y cuando ponemos la se pone turbio el caldo de selenito. Es todo lo que vamos a ver. En McConkey vamos a ver que crecen las bacterias, sí, porque McConkey es un agar selectivo para gram negativos, pero no me permite diferenciar Salmonella de Shigella solo con el agar. Tengo que hacer pruebas bioquímicas adicionales. En cambio, cuando yo uso SS, el agar Salmonella Shigella, ¿ven? Se pone en negro. ¿Quién va a darme colonias negras? Salmonella. ¿Quién me va a dar colonias sin color? Igual con XLD. Negra y negra. Igual con Hectoen. Este es verde brillante, pero el que tenemos es igualito y se llama Hectoen. ¿No? Negras sin color. Negras, Salmonella, Shigella. Y si tenemos Shigella, como les dije, teníamos 4 grupos. Grupo A, B, C, D. ¿No? Shigella dysenteriae, Shigella flexneri, Shigella boyd y Shigella sonei. Shigella dysenteriae es la más frecuente, la más abundante, la más virulenta, la que más infecciones causa. Shigella flexneri, ¿qué característica tenía? Produce gas, exactamente. Es la única que produce gas. Entonces, agarro mi cultivo y lo diluyo en un poquito de suero fisiológico y le agrego el anticuerpo. Al agregar el anticuerpo se va a aglutinar en la bacteria que tenga el antígeno que estoy buscando. Y en este caso, ¿qué bacteria sería aquí? ¿Qué Shigella sería? ¿No? Acá, ven aquí que hay grumitos. Sería Shigella flexneri. ¿Ya? Bueno, esto es un resumen de lo mismo.